¿Qué tal, amigos seguidores del Diario El Siglo? Soy Delvin Castillo, me encuentro con el educador Armando Guerra de la Asociación de Profesores de Panamá. Profesor, bienvenido al Diario El Siglo. Nos No, muchas gustaría que, gracias, Ali. Muchas gracias por la oportunidad. Nos gustaría, profesor, que nos cuente. Sabemos que los temas educativos dan mucho de qué hablar. Inicialmente, desde que entró este año 2021, veo que han exigido que las clases sean de manera a distancia los 3 trimestres. Su posición al respecto. Sí, efectivamente, licenciado, no solamente la Asociación de Profesores de la República de Panamá, sino que la comunidad educativa, que está conformada por padres de familia, administrativos, también estudiantes, sienten preocupación frente a un inicio de año escolar que, si bien es cierto, ya es a distancia, eh, el artículo 2 del nuevo decreto de ley número 25, que rige el calendario escolar, deja la puerta abierta para que en los siguientes 2 trimestres, es decir, el segundo y el tercer trimestre, pudiese darse algún otro tipo de modalidad. Lo que nos preocupa en este momento, y creo que el Ministerio de Educación debe escuchar a la comunidad educativa frente a este planteamiento de que la educación efectivamente este año se realice de forma a distancia. Profesor, el tema de la conectividad, el año pasado se habló mucho sobre esto, de que inclusive muchos estudiantes no se pudieron conectar, inclusive los aparatos tecnológicos. Son otra de las exigencias que les piden al gobierno para que todos los estudiantes no puedan participar de la educación y no se queden por fuera. Exactamente. Fíjese que el mismo decreto que rige el año escolar 2021, en su artículo 2, dice que la educación a distancia debe garantizar el derecho a la educación y el acceso y la continuidad de los aprendizajes. Eso es lo que dice el propio artículo 2 del decreto número 25. ¿Quién va a garantizar el derecho a la educación, el acceso y la continuidad de los aprendizajes? Profesor, La el ley tema, orgánica es clara. El gobierno tiene que garantizar el cumplimiento de esa garantía, darle a los estudiantes las cosas que requieren para poder que no queden como el año pasado, muchos, miles, fuera del proceso escolar. inclusive estuve viendo que en Colón se dio como una protesta de porque algunos estudiantes no pasaron el año escolar para, Es se, correcto. se quejaban del tema de que apenas estaban aprendiendo por el tema de la tecnología, de Classroom y los sistemas que estaban utilizando para poder dar clases. Sí, es que efectivamente, como lo decían las madres de familia, muchos padres no tuvieron la facilidad para mantener en el sistema educativo, eso sí, es decir, algunos comenzaron de repente a conectarse en un primer trimestre, una primera semana, pero lógicamente la precaria situación económica de los padres les obligaba a escoger entre comprar los alimentos o comprar tarjetas. Y eso evidentemente dejó a muchos. Nosotros calculamos que la deserción escolar y la exclusión escolar estuvo por la cifra de los 250.000 a 300.000 estudiantes que lamentablemente quedaron sin una evaluación al final del año escolar. ¿Esa es una cifra demasiado alta o está acorde a la situación actual por la pandemia de que tenían que adaptarse el año pasado a este sistema educativo? Bueno, es una cifra demasiado alta. Para nosotros cualquier deserción escolar siempre será alarmante. Sí, consideramos que tiene que ver con la pandemia, pero también consideramos que tiene que ver con que el gobierno no cumplió el rol constitucional que le demanda dar los implementos que los estudiantes necesitan para su educación. Más cuando hay una medida como esta, en la que, de acuerdo con estadística y censo de Contraloría, alrededor de 85.000 empleados hubieron que se pidieron el cese de sus contratos o la suspensión de sus contratos. Entonces tiene que ver tanto con la pandemia como también con la falta de interés del Ministerio y del gobierno central en proveerle tanto las herramientas como es el Internet, la computadora, los cuadernillos y las guías que nunca llegaron a muchas regiones apartadas del país. Profesor, ¿en qué área, yo no sé si tienen reportes, en qué área específicamente
se dieron mayor esta deserción del 2020? Eh, nosotros tenemos informes, por ejemplo, en el área comarcal, nos reunimos la vez pasada con compañeros de Mironó, por ejemplo, y nos decían que a escaso 2 o 3 semanas atrás, apenas les había llegado la guía, los cuadernillos a los estudiantes. Nosotros vemos, no solamente allá, sino en áreas aquí rurales de la propia ciudad, como es el tema de Paso Blanco, por ejemplo, que no está muy distante, donde estudiantes también quedaron en deserción escolar. Centros escolares de aquí mismo, de Panamá Centro, es decir, la estadística no puede arrojar un solo sector, mayormente en las comarcas, pero sí aquí incluso dentro de la ciudad capital, muchos estudiantes complementan esa cifra que sumándola en total hace esa gran preocupación de deserción y exclusión escolar que se dio en el 2020. Lo triste también es que en las propias áreas urbanas, inclusive ahí se dieron deserciones. Me imagino que en San Miguelito, Panamá Centro, que son una de las regionales grandes. Así mismo es, así mismo es. Ya le digo, Paso Blanco no está muy lejos de aquí. El Samaria, el Martillo, no está muy lejos de la ciudad capital, es aquí mismo. El mismo Colón. Nosotros nos reunimos con los compañeros de Colón en áreas como el 20, esas áreas que están en la carretera hacia la ciudad de Colón. Lamentablemente muchos de esos estudiantes no pudieron mantenerse, incluso ni siquiera algunos al inicio ni otros al final. Unos no pudieron iniciar, perdón, y otros ni siquiera finalizaron por no tener las herramientas para incorporarse y mantenerse en el sistema. ¿Y cómo vislumbra el año 2021 frente a todas estas situaciones o vicisitudes que se están presentando? Bueno, buena pregunta. Mire, nosotros tememos, tomando en consideración que posiblemente, de acuerdo a lo que dijo la ministra de Trabajo, unas 100.000 empresas se acojan a la aprobación de la suspensión de trabajo de sus obreros. Nos preocupa que incluso el tema de la deserción escolar, las cifras con las que terminamos el año pasado, pudiesen incluso sobrepasarse al inicio de este año 2020, considerando la inestabilidad laboral con la que viven los padres de familia. A muchos les preocupa el hecho de que, por ejemplo, ni siquiera puedan conectarse y que después los tengan que enviar a los centros escolares a sus hijos cuando ni siquiera tendrán para comprarle un uniforme, no tendrán para comprarle los útiles escolares si no están trabajando. Profesor, ¿y los que estaban en sexto año de secundaria, cree que van con la preparación adecuada ya para el nivel superior universitario? Bueno, definitivamente no podemos llamarnos a engaños, como decimos. El año escolar estuvo marcado por una, como decimos, una priorización en los contenidos. Esa priorización en los contenidos definitivamente va a causar que el estudiante tenga que incrementar por sí solo o afianzar por sí solo un poco más el conocimiento en aras de pasar al menos el tema del examen de inclusión a la universidad. Esto no es solamente con el tema de los sexto años, ha pasado también con el tema de los estudiantes, que apenas empiezan a aprenden a escribir y a leer, que definitivamente si ese proceso de escribir y leer no lo hacen bien, va a afectar el resto del proceso educativo de estos estudiantes. Así que sí, se vieron afectados debido a que, miren, muchos utilizaban solamente el WhatsApp como una herramienta de conexión educativa dentro de los docentes y estudiantes porque no tenían otra herramienta. Y como vamos a ver, el WhatsApp pues tiene sus limitantes. Profesor, ya para finalizar, el mantenimiento de las escuelas. Sabemos que el año pasado estuvieron vacías, no sé si algunas están llenas de monte, le falta mantenimiento. Las autoridades del Ministerio de Educación deben aprovechar este periodo que las clases están vacías, que no hay estudiantes, no hay docentes y no hay administrativos. Tengo entendido que de repente van en uno que otro día a la escuela lo que son administrativos. En tema de Es correcto. mantenimiento, ¿qué le piden al Meduca? El Ministerio de Educación, en efecto, tiene, nos preocupa
que ahora mismo muchos centros escolares se encuentran en un estado de abandono. Eso hay que decirlo con toda claridad. Usted puede dar la vuelta por diferentes centros escolares y podrá ver lo mismo lleno de bazares. Algunos proyectos de construcción que han quedado pendientes no se han efectuado. El tema de, por ejemplo, la pintura de los mismos centros escolares, la remoción de techos contaminados, el tema de que muchos de ellos no tienen agua potable, definitivamente es un tema que deben atender en estos momentos la autoridad de educación, aun cuando este año no estamos pidiendo el proceso educativo de forma presencial, pero tomando en cuenta la cantidad de necesidades que tienen a nivel nacional, creo que tienen que aprovechar ese momento y no lo están pasando. Mire, y nos preocupa el tema de los administrativos, por ejemplo, que como el Ministerio de Educación, en vez de aumentar el personal que se requiere para la limpieza de los centros escolares, en medio de una pandemia, lo que está haciendo es despedir de forma gradual y exponencial al personal administrativo. Algunos de ellos son celadores y como vemos, hay centros escolares que están siendo vandalizados producto de que esos despidos están dejando en manos del mal vivir, de aquellos del mal vivir, la posibilidad de entrar y vandalizar lo poco que queda en esos centros escolares. Así que el proceso de mantenimiento, de construcción de aulas, donde vamos a albergar a los estudiantes que cursan o que se trasladan del sector particular al sector oficial público, si los centros escolares no carecen de las aulas suficientes. Eso tiene que ver para esa población migrante hacia nuestros centros escolares, a los cuales los recibimos con gusto, pero también tiene que garantizar el personal docente que va a atender a esos estudiantes y lo tiene que hacer con tiempo. Listo, muchas gracias, profesor Armando Guerra, por sus declaraciones. Sabemos que el tema educativo da mucho de qué hablar. Con constante siempre los padres de familia, educadores, las instituciones hablando sobre este tema. Elvin, si me disculpas, dame un minuto nada más. Mire, yo quiero decirle al presidente de la República, la señora ministra de Educación, señores autoridades, ustedes tienen que, si bien cierto, ustedes son los regentes del proceso educativo, también tienen que escuchar a la comunidad educativa. La comunidad educativa, de acuerdo a la ley orgánica, es un ente de consulta. Y la comunidad educativa está dando su sentir y su pensar frente al año escolar 2021, pidiendo que sea a distancia. No debemos causar situaciones en un segundo y tercer trimestre que pudieran crear conflictos entre las autoridades y estas otras miembros de la comunidad educativa y puedan empañar el proceso normal del año lectivo 2021. Listo, muchas gracias, profesor. Agradecidos por sus declaraciones al respecto en tema educativo. Amigos seguidores, hemos llegado a la parte final de esta entrevista con el profesor Armando Guerra de la Asociación de Profesores de la República de Panamá. Que tengan todos un excelente día. Buenas tardes.